Malas compañías, por Teletica Radio, con Ignacio Santos y Armando González, generamos conversación. Buenos días, gracias por su motivadora y gratificante compañía de todas las mañanas aquí en 91.5. Tenemos que ir rápidamente con él porque la conexión es precaria con el presidente de la Comisión Legislativa que investiga los préstamos del Banco de Costa Rica en el caso de Sinosem y en el caso de Copelesca, don Ronnie Monge. Don Ronnie, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, don Ignacio Armando. Aquí, como les había dicho, le hemos dado seguimiento a mi ausencia. Pude escuchar la sesión completa con el expresidente de la Comisión de Emergencias, Daniel Gallardo, inclusive contestarle a algunos costarricenses que me preguntaron dónde estaba, darle seguimiento a las noticias, a las referencias que se hicieron de parte de don Daniel, de que de contratos de 2.000 millones no hacen rico a nadie, partiendo de una utilidad del 10%, y efectivamente, no para el estilo de vida que vive don Juan Carlos Bolaños, una utilidad de 200 millones da para eso. Me imagino que la mayoría de los costarricenses pensaron lo mismo que usted. Así es. También nos preocupa, por supuesto, la noticia revelada en los medios impresos el día de hoy, en Diario Extra, sobre un posible segundo audio que involucraría más directamente la participación del presidente Mariano Figueres y de otras personalidades de la política nacional. De hecho, quería comentarle sobre eso, don Ronnie. Se había mencionado eso en medios de prensa, lo habíamos escuchado en las últimas 2-3 semanas. ¿Ustedes tienen certeza ya de la existencia de ese segundo audio donde se habla de altísimas autoridades públicas? Se habla fuertemente desde hace varias semanas, inclusive según la nota que publica hoy Diario Extra, habla de que la información la recibió el diputado Tom Solís. Yo no he podido hablar con él después de leer hoy la nota, mientras que estaba acá en escala en Guatemala. Quise hablar con don Otón, pero no pude comunicarme con él. A las 9 de la mañana, que esté ya en Costa Rica directamente, estaré hablando con él para que me dé más información y sobre todo si ese audio hay la posibilidad de hacerlo público, porque hay que recordar que hay ciertos secretos que son y se permite ser revelados cuando se tiene ante el conocimiento de un ilícito, de un delito penal. No, creo que en este caso, perdóneme que me tome la atribución como abogado, el tema de el incuestionable interés público estaría por encima de la privacidad de la conversación. Por supuesto, yo comparto con usted, pero además, por aquello de que la persona quisiera decir de que hay secreto profesional, hay una norma legal que le facilita dar la información cuando se está ante el conocimiento de un ilícito. También se comentó, lo escuché de una persona que me comentó sobre el dato, de que esa grabación se había ofrecido a algunas personas a un alto precio económico. Sí, ya eso me parece que cuando hay un interés público como este, está tratando de lucrar como complicado, me parece que los deberes patriotas llaman a que esto tiene que ser entregado al Ministerio Público para que se den los seguimientos y las pesquisas necesarias para corroborar la autenticidad del audio de las personas que participan y sobre todo para verificar toda la información que ahí pudiera haber. Como presidente, ¿cómo valora el que al final de cuentas, como debía ser desde un inicio, sí van a comparecer ante la comisión un grupo de diputados, al igual que el magistrado Gamboa y también don Mariano Figueres? Mire, para la transparencia que ocupa la democracia de este país, esa convocatoria era esencial. Los que apoyamos desde el principio sabíamos que tenía que ser así y de verdad que nos satisface de amplia manera que los compañeros miembros de la comisión hayan reconsiderado llamar a los compañeros y bueno, también reconocerles ese gesto que yo creo que igual ya no había marcha atrás, pero de algunos de ofrecerse a ir a la comisión. ¿Ampliaron ustedes, don Ronnie, durante un mes las labores de la comisión? ¿Cree usted que van a tener el tiempo necesario? Esperamos que sí. Yo he dicho contundentemente, no quisiera que la investigación se mezcle con la campaña electoral para que no pudiéramos tener problemas de que digan que esto es para hacer campaña. Los tengo que dejar porque ya vamos a iniciar el vuelo de esta última parte y mañana, que hay una sección larga, si quieren podemos hablar sobre esta sección que va a haber en tema de Copelesca antes
de la misma, que será a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, don Ronnie. Conviene aclarar que don Ronnie nos concedió esta entrevista desde su asiento en el avión que lo transporta hacia San José desde Ciudad de Guatemala. Así que evidentemente ocurrió que cerraron las puertas del avión y ya no se puede mantener comunicación telefónica. Ese es el motivo de del abrupto fin de la entrevista. Pero bueno, agradecemos muchísimo a don Ronnie y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el expresidente del Banco Central, economista y abogado, columnista también, don Jorge Guardia. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, es un placer tenerlo de nuevo en el programa. Buenos días y también me da mucho gusto estar aquí con ustedes y con quienes nos escuchan. Queríamos hablar obviamente sobre pues los profundos cambios que se han dado en la banca estatal y privada de nuestro país en el último cuarto de siglo, inclusive a partir de un hecho que se da en el año 92, el 18 de septiembre, que ahora mencionaremos, pero resulta imposible, y tengo también un gran interés, usted que ha sido un hombre que ha seguido mucho la vida política, la vida económica, la historia de nuestro país en las últimas décadas. ¿Cómo ve toda esta situación? Bueno, yo diría que esta es una historia que no ha concluido. No, yo creo que está comenzando. La reforma a la banca y todos los eventos que han girado alrededor de todo eso. Pero, ¿por dónde sugieren ustedes que empecemos? ¿Qué es lo primero que le llama la atención? Yo creo que hacía tiempo no encontrábamos una situación que acaparara tanto la atención y que involucrara, para comenzar, a los tres poderes de la República. Es correcto. Yo ayer bromeaba con mi buen amigo Antonio Sobrado y le decía que ustedes son los únicos que hasta ahora no han sido mencionados. Pero vemos que hay situaciones que se están investigando en el Poder Ejecutivo. De hecho, la Comisión Legislativa fue a la Casa Presidencial a una comparecencia con el señor presidente. De los diputados, cada día vemos más que entran a la foto de esta investigación. Y también pues hemos visto el caso del Poder Judicial, base de nuestro sistema democrático, donde vemos que la Corte Plena sobre este tema decide iniciar una investigación a un magistrado de la República y también al fiscal general, al que le achacan inacción o no toda la diligencia que consideran los señores magistrados que debió haber tenido el señor Chavarría en el caso de Cruzitas y en el caso del cemento chino. Tal vez le pongo ese contexto porque creo hacía mucho tiempo, o no recuerdo yo un caso en el que tantos sectores estuvieran involucrados. Tal vez haciendo memoria, don Jorge, y me corrige usted, yo creo que, y Armando, creo que probablemente la última vez, se acuerdan, fue a finales de los 80 en la Comisión de Narcotráfico, que recuerdan ustedes que en sus recomendaciones hizo recomendaciones que tenían que ver con Poder Judicial, con diputados y también con temas en el Poder Legislativo, en el tema de seguridad. No recuerdo muy bien. Yo creo que en esa época trabajaba yo en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, y no me acuerdo muy bien de ese. Claro. Pero bueno, incidente. Lo que le digo es que sí, en aquella comisión, pues también en la investigación se cuestionó a personas, se habló de la autoridad política superior, se hicieron recomendaciones en el caso de magistrados, y también pues estuvo un diputado investigado en ese caso. Pero bueno, volviendo a este tema, y nada más lo mencionaba como una relación por la investigación de poderes de la República, es un caso que, como usted muy bien decía, cada día nos sorprende con una nueva arista y que resulta además muy preocupante ver cómo una actividad empresarial o un empresario tuvo un acceso tan abierto, tan directo a las más altas autoridades en el Poder Ejecutivo y en el poder y en los bancos del Estado. Y en la banca. Bueno, en realidad uno de los temas fundamentales, ¿verdad?, es plantearse el papel de la banca en su relación con el Poder Ejecutivo y
y recordar, ¿verdad?, que pues es el gobierno, el Consejo de Gobierno, ¿verdad?, quienes nombran los directivos bancarios, y una vez nombrados, bueno, ya tienen que ser, pasar por ciertos procesos, pero la realidad es que el gobierno sigue teniendo una influencia importante, muy importante en los bancos, en el Banco Popular, en los bancos comerciales y en el Banco Popular, y eso origina una serie de cosas. Ha habido aspectos positivos en la evolución de la banca, tanto pública como privada, pero todavía tenemos retos pendientes, ¿verdad? Y cuando, perdón Armando, nada más para un tema sobre lo que acaba de decir don Jorge, y en esa selección de los altos funcionarios de la banca estatal, es decir, de los miembros de la junta directiva, definitivamente el criterio político ha privado infinitamente más sobre el criterio técnico. O sea, es más inconveniente mandar a las personas afines políticamente que a las personas afines a la materia bancaria. Exactamente. Tal vez la única excepción ha sido un poco el Banco Central, donde la gran mayoría de los directores han sido personas versadas en el campo, y economistas, la mayoría de ellos. Pero ciertamente prevalece el criterio político en la designación. Se los señaló el superintendente de entidades financieras, que no es así nomás, nombrar una persona por afinidad política. Los requisitos legales para ser directores los satisface cualquiera. Tener ahí un título universitario en cualquier campo, y eso no los hace banqueros. Y además, de conformidad con las últimas regulaciones, todas emanadas del grupo de Basilea, lo que señalan es que en el campo corporativo de los bancos, las juntas directivas están cada vez más obligadas a seguir criterios técnicos, a involucrarse en los planes, en la revisión de la evolución de la entidad, ¿verdad? Y es una de las cosas que en el caso de los bancos públicos, y en particular en el caso del banco que se menciona aquí en estos préstamos, ¿verdad?, de Sinosem, ha fallado. Y entonces aquí tenemos nosotros un primer campo que debe, modificarse o resolverse prontamente, diría yo, ¿verdad? En algún momento, es una pregunta, creo yo, más conceptual que técnica, pero en algún momento se mencionó en el transcurso de esta investigación, alguien dijo, los dineros del Banco de Costa Rica no son dineros públicos. Sí, alguien lo dijo, pero es equivocado, ¿verdad? Y a mí me gusta, obviamente, pues no fue alguien quien lo dijo, fue el fiscal general de la República. Sí, es correcto. Sí, pero no, eso está equivocado, ¿verdad? En realidad los bancos del Estado trabajan con los depósitos del público. Es decir, fundamentalmente de ahí es donde salen sus recursos, ¿verdad? Y de ahí la importancia que debe tener que sean administrados correctamente y con criterios técnicos. Hay que aclarar una cosa, y es que hace ya varios años se le quitó a la junta directiva de los bancos la potestad de aprobar los créditos, los préstamos, ¿verdad? Y se pasó a un comité de crédito. Y en el comité de crédito están los técnicos principales de todos los bancos del Estado. Pero aún así hay influencia. Por Dios, ¿cómo ignorarlo? Hay influencia de las autoridades superiores del banco y de los directores, ¿verdad? Y es yo lo que diría es... Y probablemente de otras autoridades superiores humana, políticas. También puede ser, sí, claro. Inclusive, ¿se acuerda usted? No son tiempos tan pasados, no fue hace tanto tiempo, don Jorge, pero yo recuerdo que era un secreto a voces, hace unos 20 años, que en los bancos del Estado los directivos tenían derecho a autorizar algunos préstamos que ellos evaluaban directamente. Sí. Y tenían hasta una cuota de millones. Sí, y eso se reformó afortunadamente hace ya unos años. Pero sí trabajan los bancos con un comité de crédito, pero de ahí hay vulnerabilidades ahí y hay influencias, ¿verdad? Hace poco también acaba de salir, vi en el periódico, creo que fue en La Nación, Armando, que lo vi, ¿verdad? De que la auditoría de esa entidad, del BCR, había señalado anomalías en
en la tramitación de los créditos, y también sale en el periódico, ¿verdad?, que otro crédito ya está en default, ¿verdad?, en otro banco, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay mecanismos internos que yo creo que tal vez no han sido lo suficientemente diligentes para señalar estas cosas, pero aún así probablemente se presenten pérdidas, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que hay que valorar, ¿verdad? Bueno, en esta división entre la junta directiva, que supuestamente no tiene nada que ver con créditos, y los técnicos que sí manejan los créditos, no podemos olvidar que también salió a la luz pública recientemente la influencia política en el nombramiento de esos técnicos. O sea que la ley manda que el Poder Ejecutivo nombre a la junta directiva, pero un director precisamente dijo haber recibido instrucciones para nombrar un gerente, instrucciones de Casa Presidencial, cosa que Casa Presidencial niega. Pero también ahí hay mano de la política. Sí, bueno, eso ha sucedido, me parece a mí, de mucho tiempo, ¿verdad? Y creo yo que prácticamente en todos los bancos, ¿verdad? Esto nos plantea a nosotros un tema de fondo, ¿verdad? Y es qué es lo que se debe hacer con la banca estatal en el futuro, ¿verdad? Porque lo que tenemos nosotros es un híbrido medio raro que se ha mantenido por muchos años y no ha habido suficiente, digamos, vocación política para reformar el sistema. Y yo mencionaba, ¿verdad?, que por ejemplo en este gobierno no se ha presentado ninguna reforma al sistema bancario costarricense, que tiene muchas falencias, muchos problemas por ahí, ¿verdad? En fin, ¿qué hacer con los bancos del Estado, verdad? Esa pregunta, don Jorge, conduce a plantearnos si hace falta la banca estatal. Lo que pasa es que de aquí a que resolvamos ese debate va a haber pasado mucho tiempo. Creo que es evidente que mientras tenemos ese debate, si lo queremos tener, hay ajustes inmediatos que hay que hacer. Hay que mejorar la regulación del problema del conflicto de interés, hay que mejorar los mecanismos de nombramiento de estos bancos y su independencia, hay que proteger la gestión administrativa para que sea realmente técnica. ¿No le parece que un primer paso importante sería resolver esos problemas urgentes mientras tenemos el debate ya más ideológico de si queremos bancos del Estado o no? Sí, es correcto. Pero también hay muchas otras cosas que nos hemos quedado cortos en el proceso de reforma. En primer lugar, para eso los nombramientos de las juntas directivas hay que pasar por la reforma de la ley, ¿verdad?, para exigir requisitos mucho más estrictos. ¿Hay proyectos en ese sentido que usted conozca, don Jorge? No. Porque yo creo que lo que usted menciona es el origen de todo. Sí. Llevar a los mejores, a los más profesionales, claro, a los más aptos a manejar los bancos del Estado. No a los amigos políticos. Exacto. Y no ver la banca estatal y los cargos en las juntas directivas, en muchos casos, como un premio para muchos. Sí, claro. Bueno, yo creo que por ahí habría que empezar. Y a mí me parece que tal vez, digamos, la SUGEF podría presentar un proyecto de ley. Ellos tienen todo el personal y todo el conocimiento técnico para ver cuáles son los requisitos que se deberían exigir. Y bueno, ahí empezar por ahí, ¿verdad? Pero la banca del Estado también se ha quedado corta en todas las reformas. Hace un rato mencionábamos que en el 92 se produjo una resolución en la cual se permitía, una resolución judicial en la cual se permitía a los bancos privados captar depósitos del público a plazos más de 31 días. Fue un fallo de sala cuarta, casualmente el 18 de septiembre del 92. Sí. Nosotros estábamos en el Banco Central en esa oportunidad. Nosotros prácticamente coadyuvamos para que hubiera mayor apertura en ese sentido. Posteriormente nosotros llevamos
Porque este fallo lo que hizo fue suspender un acuerdo casualmente de ustedes. De la Junta Directiva del Banco Central. Sí, pero era anterior. Anterior, perdón. Sí. Pero era así un fallo o un acuerdo de la Banco Junta Directiva. Central. Y lo que nosotros hicimos después, con base en esa resolución, fue que permitimos la captación de certificados de depósito a cualquier plazo, un día, ¿verdad? Un día, lo que fuere. Y eso, lo que nosotros estamos buscando en esa oportunidad, era un poco más de competencia de la banca privada hacia la banca pública con el objeto, ¿verdad?, de beneficiar al sistema y también para ver si se podían abaratar un poco los costos. Claro. Cosa que no funcionó muy bien, ¿verdad? Vino la ley del 95 ya permitiendo los depósitos a la vista. ¿Qué pasó? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Qué enseñanza sacar de este cuarto de siglo de banca estatal y banca privada en nuevas condiciones de operación? El tema con don Jorge Guardia después de una pausa. La Roja tiene un back combo para vos a cualquier hora del día. Desayuno, almuerzo, cena. Saca La Roja y disfruta de combos con descuentos y beneficios exclusivos. Encontralos todos en backcredomatic.com y mipromo.com. Y pedilo a lo back en tu restaurante favorito. En beneficios, La Roja del back es toda. Pa, voy a sacar un Toyota nuevo de agencia y pagando solo $60 quincenales. Claro, mi amor. Y las ranas también van a echar pelo. Hay cosas que parecen imposibles. Estrenar un Toyota con una cuota quincenal de $60 no es una de ellas. Vení a cualquiera de nuestras sucursales y conoce el nuevo Toyota Etios con caja de 6 velocidades, radio touchscreen y motor dual VVTi. Toyota Etios, algo nunca antes visto. Por algo es Toyota. Convertimos la farmacia, las pulperías, las sodas y muchos otros locales en un banco. Porque si hay un BN Servicios, usted podrá cancelar sus recibos, retirar efectivo, pagar su BN tarjeta, préstamos BN, servicios municipales y mucho más. Active el número del comprobante de su recibo al 4050-1111 y participe en el sorteo de increíbles premios. Banco Nacional, juntos somos progreso. Ve reglamento en www.bncr.fi.cr. Si estás buscando refri nueva, tele, hasta moto, la búsqueda termina este mes en Monge. Más de 20,000 productos que van jalando con grandes descuentos. Con Monge, dale viaje. Sentirte bien puede ser más sencillo, porque ahora podés pagar con tasa cero Backcredomatic en Hospital Cima, Provida, Óptica Visión, Aviva Clínica, Hospital Metropolitano, Swiss Optics, MediSmart, Clínica Rivera, Solares, Munkel Centro Médico y Ópticas Munkel del 1 al 30 de septiembre del 2017. Consulta el reglamento de la promoción y del programa tasa cero en www.backcredomatic.com. ¿Sabía usted que la tarjeta de revisión técnica le ahorra dinero? Yo estaba feliz con mis llantas nuevas, pero el otro día fui a Riteve y me salió desequilibrio de frenado y deriva. El inspector me comentó que eso hace que las llantas se desgasten irregularmente, se agrieten y hasta se abomben. Por dicha fui a Riteve. Me fui directo a corregirle eso de la deriva y desequilibrio, que aunque era leve, yo necesito que esas llantas me duren. Haga como yo, aproveche la revisión técnica y proteja su bolsillo. Recuerde que en el BCR usted puede solicitar en línea su cita para obtener la licencia de conducir. Solo tiene que llamar al 800 BCR Cita o ingresar a nuestro sitio web bancobcr.com. Además, no es necesario que tenga una cuenta en el BCR para poder solicitarla. Aproveche, son más de 40 oficinas donde puede retirar su licencia en forma inmediata. Obtenga su cita ágil y rápido en el BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Tiendamonje.com te da la hora. 8:25 aquí en Teletica Radio 91.5. Con Monje, dale viaje. Don Jorge, creo que hay que comenzar por reconocer a don Luis Alberto Monge, quien uno nunca habría esperado en aquella época que diera un primer paso, pero dio un primer paso en esta apertura. Luego vinieron importantes reformas legales que concluyeron con una banca privada que capta recursos del público, que esa era la diferencia en aquella época para la cantidad de costarricenses que
que no tenía conciencia del acontecer económico entonces. La banca privada no podía captar depósitos del público. Bueno, y en un momento dado pudo hacerlo. El sistema ha evolucionado a partir de ahí, de manera mixta. ¿Qué resultados nos ha dado? Tal vez, perdón, don Jorge, antes de que le responda Armando, y también me acuerdo, Armando, que en aquel momento se mencionó que los bancos estatales tenían las horas contadas ante la apertura y ante el permitir una operación mucho más abierta de los bancos privados. Sí, eso decían con demasiado optimismo quienes abogaban por la banca privada, y un poco a manera de advertencia y de susto por parte de quienes estaban en contra y defendían la banca nacionalizada. Por eso lo menciono. También hace tan solo 10 años estábamos escuchando que el aguinaldo iba a desaparecer con el TLC, que íbamos a perder la isla del Coco y que íbamos a perder el control de las aguas públicas. Vamos un poquito a la historia de eso. Efectivamente, con don Luis Alberto Monge se inició el proceso de apertura para que ellos empezaran a captar. Los bancos funcionaban prácticamente como entidades financieras, los bancos privados. Fueron evolucionando, vino esa resolución del 92 que mencionaba don Ignacio, y el Banco Central en esa oportunidad aprovechó, cuando estaba yo en esa función, para disminuir los plazos de captación. En los 2 últimos años de esa gestión, nosotros empezamos a elaborar un proyecto de ley bastante comprensivo de reforma, y ahí nosotros contemplamos en los primeros borradores, que después iban a canalizarse a la Asamblea Legislativa, de que los bancos pudieran permitir captar ya no solo recursos mediante certificados de depósitos, sino a la vista, en cuentas corrientes. Y es que eso genera un mecanismo muy importante, porque se trabaja directamente con los depósitos del público, y en virtud de lo que son las limitaciones de encaje bancario, sirve para crear lo que se llama dinero bancario, y entonces genera un dinamismo impresionante para la economía. Antes solo lo tenían los bancos públicos, y después vinieron ya los bancos privados a trabajar en ese sentido. La reforma no se aprobó cuando todavía nosotros estábamos, sino en el 95, ya cuando entró Figueres hijo, ¿verdad? Y era una ley, además, debió haber sido por reforma legal. Y fue una ley, pero fue una ley que contó con el apoyo bipartidista. Y eso me parece a mí que fue muy interesante, porque recuerdo que muchos de nosotros estábamos a favor de la apertura en ese campo, y el mismo Figueres también. Entonces eso facilitó que se aprobara la ley en la Asamblea Legislativa. Pero hubo que hacer una serie de concesiones de carácter político, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con esa apertura. Una de las condiciones fue que le pusieron lo que ustedes conocen bien en la banca como el peaje que tenían que pagar los bancos privados, que es un costo, ¿verdad? De tener una cantidad de recursos disponibles para esencialmente lo que podríamos llamar banca de desarrollo, a tasas preferenciales. Entonces eso le implicaba un costo adicional a los bancos privados, razón por la cual no se permitió esencialmente, ¿verdad?, esa y otras, que las tasas de interés, que lo que se quería es que van al público, ¿verdad? Y eso fue una situación. Eso me parece a mí, eso sufrió posteriormente otras reformas, ¿verdad?, para que le permitieron a la banca tener un poquito más de flexibilidad, pero actualmente ese es un costo, y ese es un costo que afecta el margen de intermediación financiera y las tasas de interés, y Costa Rica trabaja con tasas muy caras, ¿verdad?, en muchos campos, ¿verdad? Ahora, don Jorge, usted mejor que nadie sabe que las tasas de interés dependen de un montón de factores, incluso algunos que nuestro gobierno y nuestro Banco Central no manejan, ¿verdad?, como los factores externos. Es cierto, existe el peaje, pero con todo y eso, en este momento, y ayer y hace 2 años, el margen de intermediación financiera en este país es muy, muy alto en relación con los parámetros que podemos descubrir en el mercado internacional. ¿Cierto o no? Por ejemplo, en este libro de la Academia de Centroamérica, que se llama
el sistema financiero costarricense en los últimos 25 años, que es una de las cosas que podemos recomendar aquí en este programa que la gente trate de buscar. Ahí se señala un dato de que, por ejemplo, el margen promedio de intermediación financiera que ha bajado en los últimos años. Déjeme intercalar una cosa. ¿Qué es el margen de intermediación financiera? Nada más para más claridad de nuestros radioescuchas. Ok. El margen de intermediación se mide más o menos de dos formas. Una es, como la medimos los economistas, que es la diferencia promedio entre las tasas activas, que son las de préstamos al público, y las tasas de captación, que son las tasas pasivas. Esa diferencia promedio es el margen que llamamos nosotros de intermediación de los economistas. Los banqueros tienen una metodología un poquito más complicada, ¿verdad? Que es que ellos analizan el costo también promedio ponderado de las distintas captaciones que ellos tienen, desde la vista a todos los demás plazos, ¿verdad? Y los otros costos que ellos tienen internos relacionados con el banco, y lo comparan con el promedio de las tasas de los préstamos. Y entonces ese margen de intermediación financiera para los banqueros es un poquito diferente. Pero de todas maneras, los economistas, para efectos comparativos, usamos el primero que yo mencioné. Y les iba a señalar que en ese estudio se compara, por ejemplo, el margen de intermediación en Costa Rica, que supera el 7% promedio, 7%, con el margen que funciona en Panamá, que es la mitad. Entonces ya ahí nosotros tenemos una diferencia muy grande. ¿Y qué es lo que pasa? Es que las tasas activas en Costa Rica para los préstamos son muy altas, y eso de alguna forma incide en el proceso de crecimiento de la economía costarricense. Pero además también saca de competencia a otros proyectos de inversión que pueden ser importantes desde el punto de vista del crecimiento económico, porque les exige tener una rentabilidad muy alta, ¿verdad? Mucho más alta que la que opera en otros países. Y eso también nos resta competitividad, ¿verdad? Entonces la reforma, para resumir esta parte, la reforma fue buena. A mí me parece que permitió a los bancos competir con varias cosas, sobre todo con el tratamiento al público, la celeridad en la contratación, pero ustedes me dirían ahora que algunos bancos están trabajando demasiado rápidamente en el Estado. Sí. Demasiado rápido. Con una gran celeridad. Con una gran celeridad. Que ojalá lo viéramos también en otras actividades ya, digamos, de banca de desarrollo, claro, y otro tipo de préstamos. Claro, y otras cosas. Pero la gran falla de esto es que no se tradujo en una reducción de una variable muy importante, que es el precio. ¿El precio qué es? La tasa de interés. Claro. Que se quería que bajara, y más bien, y esa es una de las fallas importantes, más bien la banca privada trabaja con tasas de interés promedio más altas que la banca pública. Y esto tenemos que corregirlo también. A ver, me van a formular ustedes otra pregunta. Perdón, nada más, es que tengo aquí a don Otón Solís, que nos manda participando vía WhatsApp, y nos dice que el peaje lo propuse como condición para votar la apertura, y siento que fue lo correcto. Dice don Otón, financia prácticamente toda la banca de desarrollo. Lo otro hubiese sido una concesión monumental, gratuita, a la banca privada. Bueno, vamos a ver, yo tengo un criterio distinto. A mí me parece que está bien, como eso fue una transacción política. Probablemente Otón quería, para aprobar la apertura, que se hiciera esa reforma, que se estableciera ese peaje, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que reconocer es que el peaje tiene un costo. En economía no hay almuerzo gratis. Claro. Y entonces, quienes terminan pagándolo son los usuarios de los bancos. Claro, y de otros. Los que vamos a pedir un préstamo. Claro, de manera, ¿verdad?, que esa es una de las cosas que tiene que ver. Ahora, también en algún momento se debe abrir la discusión de cómo está funcionando la banca de desarrollo, ¿verdad? Que durante muchos años el Banco Nacional tenía un departamento que todavía tiene de desarrollo, y existió la banca de desarrollo hasta que se reformó recientemente. Pero bueno, ahí está. Son cosas que tenemos que discutir un poco. Usted acaba de mencionar que aquí el margen de intermediación financiera es el doble del de Panamá, de acuerdo con la Academia de Centroamérica. Esos 3,5 puntos no se justifican con solo el peaje.
O sea, hay una cantidad importante de eso que no es el peaje, son las características del sistema que tenemos. Hace un ratito ironizábamos con la celeridad y no celeridad de los bancos. Ya que abrimos el capítulo de la ironía, quiero aportarles esta. ¿Por qué? Un elemento tan importante como este, que afecta tanto la competitividad del país, como usted mencionaba, porque los negocios pagan tasas de interés mucho más altas. Y el dinamismo de nuestra economía. Claro, ¿por qué se menciona tan poco entre sectores que siempre tienen a flor de labios el reclamo de la mayor competitividad? Bueno, vamos a ver. Nos dicen, desarrollemos infraestructura porque hay que ser competitivos. Hagamos esto para ser más competitivos. Modifiquemos el ICE para ser más competitivos. Y nadie dice, veamos el sistema financiero, veamos la banca, porque ahí hay margen para ser mucho más competitivos. Bueno, sí, pero a mí me parece que no hay una claridad de parte de los sectores que piden más competitividad, porque muchos de esos están representados por la banca privada. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Primero, don Armando, la primera pregunta que usted me formuló es lo que tiene que ver con el alto margen de intermediación. Y también es muy claro que los bancos del Estado, ve la ironía también, los bancos del Estado que son más burocráticos, que tienen mucho más personal probablemente del que se necesita, y no son tan eficientes en términos de sus costos. Y entonces los costos internos, el personal, que es el rubro de costo más importante en ese aspecto, es mucho menos eficiente que en los bancos privados. Entonces ellos, aún así, pero vea la ironía, aún así, los bancos del Estado trabajan con tasas de interés más bajas que los bancos privados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A mí me parece que los bancos privados que recibieron esas cosas y a pesar del peaje, ¿verdad? A pesar del peaje, están trabajando con tasas de interés mucho más altas. Le voy a mencionar algunas cifras que recabé anoche precisamente, que son las más recientes. Don Jorge, vamos a preguntarle por esas cifras después de una pausa. Ok. Solicitar su cita para obtener el pasaporte es muy fácil, porque con el BCR lo puede hacer en línea. Llame al 800 BCR Cita o ingrese a nuestro sitio web bancobcr.com. Recuerde, no es necesario que tenga una cuenta en el BCR para poder solicitarla. Aproveche, son más de 40 oficinas donde puede tramitar su pasaporte. Obtenga su cita ágil y rápido en el BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Pa, voy a sacar un Toyota nuevo de agencia y pagando solo $60 quincenales. Claro, mi amor. Y las ranas también van a echar pelo. Hay cosas que parecen imposibles. Estrenar un Toyota con una cuota quincenal de $60 no es una de ellas. Vení a cualquiera de nuestras sucursales y conoce el nuevo Toyota Etios con caja de 6 velocidades, radio touchscreen y motor dual VVTi. Toyota Etios, algo nunca antes visto. Por algo es Toyota. La Roja tiene un back combo para vos a cualquier hora del día. Desayuno, almuerzo, cena. Saca la Roja y disfruta de combos con descuentos y beneficios exclusivos. Encontralos todos en backcredomatic.com y mipromo.com. Y pedilo a lo back en tu restaurante favorito. En beneficios, la Roja del back es toda. ¿Sabía usted que la tarjeta de revisión técnica le ahorra dinero? Yo andaba como si nada y de pronto sentí como que el carro no me estaba frenando bien. Vieras qué susto. Fui a Riteve y me salió falta grave en la eficacia de frenado. Y la verdad fue porque en la revisión anterior me salió como falta leve y no le puse atención. Ahora la torta es más cara. Y lo más peligroso de todo es que el técnico me dijo que mi carro en esa condición podría dejar de frenar en cualquier momento. De ahora en adelante, cosita que salga, cosita que arreglo. Sáquele provecho a la revisión técnica y ahorre dinero.
Convertimos la farmacia, las pulperías, las sodas y muchos otros locales en un banco. Porque si hay un BN Servicios, usted podrá cancelar sus recibos, retirar efectivo, pagar su BN tarjeta, préstamos BN, servicios municipales y mucho más. Active el número del comprobante de su recibo al 4050-1111 y participe en el sorteo de increíbles premios. Banco Nacional, juntos somos progreso. Ve reglamento en www.bncr.fi.cr. Este mes en Monje tiramos la casa por la ventana, porque más de 20,000 artículos van jalando, con descuentos increíbles en pantallas, Smart TVs, smartphones, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, motocicletas y muchos más. Aprovecha y llévatelos todos al contado o a crédito. Con Monje, dale viaje. Llegó la hora Monje. 8:41, estamos en Teletica Radio 91.5. Con Monje, dale viaje. Don Jorge, iba a compartir usted unos números con nosotros. Comparando las tasas activas, que son de los préstamos que salen en la página web del Banco Central, tenemos aquí el promedio de los bancos estatales y el promedio de los bancos privados clasificados por los distintos tipos de préstamos. Por ejemplo, el consumo, el promedio ayer de los bancos del Estado, ¿verdad?, era un 23,82% promedio. En cambio, en los bancos privados, un 33,42%. Los bancos estatales para industria, vean la diferencia, un promedio de 10,84%. En los bancos privados, 14,34%. Y para vivienda, los bancos estatales, un 8,48%. Y para los privados, un 13,03%. Aquí tenemos nosotros dos cosas que resaltar. Uno es que a pesar de toda esta reforma que se hizo para establecer mayor competencia entre los bancos públicos y los privados, no dio los frutos que se querían. ¿Por qué? Porque los bancos privados, que son más eficientes, ellos son mucho más selectivos en el nombramiento de personal y todos los costos los ven con otros ojos. Y uno presumiría que iban a ofrecer tasas más bajas. Y no fue así. Pero todo lo Jorge, contrario. Toda la ciencia económica se funda en la confianza en la racionalidad del comportamiento del ser humano, de los agentes económicos. Ya sé por dónde va. ¿A qué se debe? Sí, señor. ¿A qué se debe que la banca privada pueda prestar más caro si en el mercado hay opciones más baratas? A mí me parece que hay dos cosas. Cuando usted habla de la racionalidad del comportamiento de la gente, ¿verdad?, aquí tenemos un elemento que todavía está pendiente de reforma y tiene que ver con la garantía implícita, ¿verdad?, que tienen los depósitos del público en los bancos del Estado. Entonces la gente tiene más confianza, ¿verdad? Y los bancos públicos captan alrededor del 48% de todos los depósitos, casi la mitad, dijéramos así, y el resto se divide en los otros participantes. Los bancos privados tienen una tercera parte, pero vamos a ver un poquito por eso. Lo que yo creo que ha estado pasando es que como los bancos públicos tienen prácticamente una especie de oligopolio en el mercado de colones, no en dólares, porque ahí los márgenes de intermediación son muy diferentes. Entonces, los bancos privados lo que hacen es montarse en ese esquema de costos mayor que tienen los bancos públicos y entonces pueden trabajar con tasas mayores y obviamente con utilidades mayores. Y entonces aquí tenemos el segundo problema que iba a mencionar, don Armando, es que esa gran diferencia entre préstamos de consumo del 23% y préstamos de vivienda del 8%, esa fragmentación de las tasas de interés tampoco se da en otras plazas financieras más desarrolladas. Y esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que ver. Bueno, entonces, ¿a qué caemos aquí? A mí me parece que hay que hacer reformas fundamentales también en la banca pública, aunque nosotros no nos metiéramos en el tema ese espinoso, ideológico, ¿verdad?, de qué hacer con los bancos públicos. Aún así me parece que hay que hacer una serie de reformas, una de las cuales es la que acabo de mencionar, para ver si efectivamente podríamos bajar los márgenes de intermediación en Costa Rica.
Y hay otros temas, como por ejemplo, durante muchos años en Costa Rica se estableció, ¿verdad?, requisitos de entrada para nuevos bancos que son bastante difíciles de lograr, incluyendo, por ejemplo, el capital. Tiene que estar depositado en el Banco Central primero para ver que el capital existe. Eso me parece bien, pero es alto y lo ajustan conforme la inflación y el PIB todos los años. Luego también tienen que presentar un plan de negocios que demuestre que hay campo para más bancos privados y que va a ser rentable. Y entonces, lo que hemos visto nosotros es que se ha reducido el número de bancos en Costa Rica, ¿verdad?, bancos totales públicos y privados. Por ahí hay cifras que demuestran eso, y también lo que vemos es que la competencia no ha sido como es en otros lugares, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay que hacer una serie de reformas en Costa Rica, cuyo objetivo, ¿verdad?, está pendiente, y es que lo que nosotros deberíamos tener es una banca con más profundidad financiera, con más competencia y fundamentalmente que se redujeran los márgenes de intermediación. Y el último puntillo que también señalamos los economistas es que hay cargas, impuestos sobre los bancos estatales que también afectan el margen de intermediación, y hay plata para universidades y otros rubros específicos que también tiene su costo. Y entonces, bueno, yo diría tal vez que como conclusión de que el proceso de apertura ha sido bueno, pero insuficiente, que tenemos que terminarlo con el objeto, ¿verdad?, de que el país pueda tener tasas de interés más bajas y más competitividad, más competencia en los bancos. Un cuarto de siglo de apertura bancaria, pros y contras, desafíos, retos, situaciones por mejorar, que nos ha mencionado don Jorge Guardia. ¿Cómo ve, don Jorge? Estamos tocando las puertas de la campaña electoral, la situación económica del país en lo que queda de este año y los primeros meses del siguiente, el tema después de una pausa aquí en Malas Compañías. Convertimos la farmacia, las pulperías, las sodas y muchos otros locales en un banco. Porque si hay un BN Servicios, usted podrá cancelar sus recibos, retirar efectivo, pagar su BN tarjeta, préstamos BN, servicios municipales y mucho más. Active el número del comprobante de su recibo al 4050-1111 y participe en el sorteo de increíbles premios. Banco Nacional, juntos somos progreso. Ve reglamento en www.bncr.fi.cr. Pa, voy a sacar un Toyota nuevo de agencia y pagando solo $60 quincenales. Claro, mi amor. Y las ranas también van a echar pelo. Hay cosas que parecen imposibles. Estrenar un Toyota con una cuota quincenal de $60 no es una de ellas. Vení a cualquiera de nuestras sucursales y conoce el nuevo Toyota Etios con caja de 6 velocidades, radio touchscreen y motor dual VVTi. Toyota Etios, algo nunca antes visto. Por algo es Toyota. ¿Se ha preguntado para qué sirve la bolsa de valores? En Costa Rica tenemos una, y muchos aprovechan sus facilidades. Por ejemplo, Claudia trabaja hace tiempo y tiene un ahorro que quiere hacer crecer. Puede dejar el dinero en su casa, llevarlo al banco o invertir en el mercado. ¿El mercado de valores? Sí, Claudia, Paulo, José y cualquier ahorrante pueden ser inversionistas. Acérquese a los beneficios de la Bolsa Nacional de Valores. Visite www.bolsacr.com y contacte un puesto de bolsa autorizado para que le asesore. ¿Sabía usted que la tarjeta de revisión técnica le ahorra dinero? Yo estaba feliz con mis llantas nuevas, pero el otro día fui a Riteve y me salió desequilibrio de frenado y deriva. El inspector me comentó que eso hace que las llantas se desgasten irregularmente, se agrieten y hasta se abomben. Por dicha fui a Riteve. Me fui directo a corregirle eso de la deriva y desequilibrio, que aunque era leve, yo necesito que esas llantas me duren. Haga como yo, aproveche la revisión técnica y proteja su bolsillo. Recuerde que en el BCR usted puede solicitar en línea su cita para obtener la licencia de conducir. Solo tiene que llamar al 800 BCR Cita o ingresar a nuestro sitio web bancobcr.com. Además, no es necesario que tenga una cuenta en el BCR para poder solicitarla.
Aproveche, son más de 40 oficinas donde puede retirar su licencia en forma inmediata. Obtenga su cita ágil y rápido en el BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Si estás buscando refri nueva, tele, hasta moto, la búsqueda termina este mes en Monge. Más de 20,000 productos que van jalando con grandes descuentos. Con Monge, dale viaje. Sentirte bien puede ser más sencillo, porque ahora podés pagar con tasa cero BAC Credomatic en Hospital Cima, Provida, Óptica Visión, Aviva Clínica, Hospital Metropolitano, Swiss Optics, MediSmart, Clínica Rivera, Solares, Munkel Centro Médico y Ópticas Munkel del 1 al 30 de septiembre del 2017. Consulta el reglamento de la promoción y del programa Tasa Cero en www.baccredomatic.com. BAC Credomatic presenta la frase del día. Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, el tercer presidente, un hombre realmente polifacético, un hombre realmente, todo un personaje. Estoy hablando de Thomas Jefferson. La frase es de Thomas Jefferson y es la siguiente, un poco pues en relación con lo que hemos estado hablando hoy con don Jorge Guardia. La frase: los sistemas bancarios son más peligrosos que los ejércitos. BAC Credomatic presentó la frase del día. Hay que apuntar como cuestión de interés histórico que Estados Unidos llegó a ser la potencia económica que es precisamente porque no escuchó a Thomas Jefferson, sino a Hamilton, el secretario del Tesoro, que fue el que diseñó el sistema financiero estadounidense y con muchísimo éxito. Así que en la polémica entre Hamilton y Jefferson, yo creo que los años le dieron la razón a Hamilton. Claro, y hay otro elemento también que se podría agregar. Es cierto que los sistemas financieros y bancarios son muy, muy peligrosos, pero también, bien conducidos, pueden hacer mucho bien y indispensable para el desarrollo de la economía. Alexander Hamilton, por cierto, es el personaje de una obra de Broadway que ha tenido un éxito extraordinario recientemente y por esa vía su figura se ha vuelto al tapete. Al tapete. Don Jorge, la situación que usted nos escribió hace poco, realmente usted dice, bueno, hay cosas por mejorar, son oportunidades de mejora. Yo la veo desoladora. Usted lo que nos estuvo diciendo en la parte bancaria. En la parte bancaria. Usted lo que nos comentó es que después de la apertura, después del cambio, la banca estatal sigue siendo una entidad o un grupo de entidades tremendamente burocratizadas. Politizadas. Y por otro lado, la banca privada más bien aprovecha esa circunstancia para obtener ganancias mediante márgenes de intermediación financiera que no guardan relación con parámetros internacionales. Y para abonar a esa desolación que señala el mando, las reformas que deberían hacerlas para despolitizarla están en manos de la clase política. Todo es cuestión de óptica. Usted dice que son oportunidades de mejora. A mí me parece que es, de nuevo, desolador. Bueno, no, está bien. Yo suscribo eso que usted acaba de decir. Tal vez fue un poquito limitado o comedido en mi comentario. Pero la pregunta que don Ignacio me hacía es, ¿cómo veo yo el panorama para el próximo gobierno ahora? Pues que estamos en las puertas de la campaña y bueno, el año entrante ya se viene, ¿verdad? Yo veo que desafortunadamente estas reformas de carácter financiero no van a estar en el tapete, por lo menos al principio. ¿Por qué razón? Porque la situación fiscal está tan comprometida y es tan desoladora, ¿verdad?, que el próximo gobierno, cualquiera que sea, va a tener que agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Es una situación muy compleja, con un déficit fiscal creciente, con un impacto todavía más importante en las tasas de interés. Y si tenemos una situación financiera complicada por la parte puramente bancaria y le agregamos la presión que puede ejercer un gobierno desfinanciado en las tasas de interés, pues aquí nosotros vemos un año 2018 muy, muy comprometido, muy comprometido. Cualquier persona que llegue al gobierno, cualquiera, va a encontrar con
por lo menos con dos situaciones complejas. Una es el déficit fiscal, que va a exceder el 7% del PIB. Va a encontrar una deuda pública creciente que va a andar rondando el 50-54% también del PIB, que ya es un margen peligroso. Y también se va a encontrar con una situación compleja en la Asamblea Legislativa, porque si hoy, digamos, la composición de la Asamblea se resuelve en la primera ronda, si es que hubiera segunda, ¿verdad? Entonces va a encontrar una atomización similar a la que hay actual, o tal vez peor. Y entonces va a haber que hacer un gran consenso. Ellos van a tener que hacer un gran consenso. Y lo que en estos momentos se perfila, ¿verdad?, es que va a haber un impasse fuerte en la Asamblea Legislativa y bueno, eso no me hace a mí muy feliz, ¿verdad? No veo un panorama claro, ¿verdad? Para contribuir a la desolación que plantean ustedes dos también, si por la víspera se saca el día, definitivamente la campaña que se avecina no va a ser un terreno propicio para temas tan serios como los que usted está mencionando. El tema del déficit fiscal, el tema de las reformas en materia bancaria. Pues me temo que usted tiene razón. Quisiera que no la tuviera, pero también es que la realidad política es un poco distinta. Muchos de estos temas van a tener que ser tratados por medio de técnicos y proyectos de ley que requieren mucho conocimiento, que normalmente no... Todos esos detalles, cómo reformar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Esos detalles no sé si los va a percibir bien el electorado, las grandes masas, y a lo mejor ni siquiera los van a tocar. La vez pasada tuvimos una experiencia. El PAC no quiso hablar de impuestos en campaña, ¿verdad? Ahora sí, pero en campaña no, ¿verdad? Para acotar un poco mi pesimismo, sí creo que es importante señalar, don Jorge, que si bien en relación con lo que tenemos hoy, querríamos ver una banca, un sistema financiero mucho más eficiente, querríamos ver márgenes de intermediación más competitivos con los de otros países, el camino que llevábamos con la banca estatal, con el monopolio, era realmente desastroso. Así que enhorabuena la apertura, enhorabuena tenemos un sistema financiero donde la banca privada ha logrado coexistir con la estatal. Eso le introdujo un dinamismo a nuestra economía que no tendríamos si hubiéramos mantenido el monopolio estatal. Así que, a fin de cuentas... Lo que dice Armando es, podríamos estar peor. Podríamos estar peor. Bueno, más bien lo que estoy diciendo es, estamos mucho mejor de lo que estábamos, y sí, falta mucho camino por andar. Pero también deberíamos cerrar con un reconocimiento al proceso de regulación macro y micro prudencial que han hecho el CONECYF, la SUGEF. Ha sido un proceso bastante bueno, se han introducido reformas tanto legales como administrativas siguiendo el modelo de Basilea, y por dicha, si bien tenemos una banca cara, es una banca estable, y eso me parece a mí que por ahí podemos tener un poquito de tranquilidad, ¿verdad? Hubo una prueba de fuego en el 2008. Es correcto. El sistema financiero nacional no resintió el golpe mundial, financiero mundial, no lo resintió como lo resintieron los sistemas financieros de otros países. Es correcto. Don Jorge, yo lo recuerdo a usted como uno de los más distinguidos profesores de la Facultad de Derecho. Lo he seguido en su carrera pública, sigo su columna. Tengo una pregunta que no puedo dejar de hacer para terminar el programa y un poco en el tono de lo que hemos hablado. ¿Está usted también dentro del grupo de desilusionados de la política nacional? ¿Y de los partidos y de los políticos? Sí, en parte. Me parece que en parte estoy bastante desilusionado. Esa fue una de las razones por las cuales en mi columna, en la primera columna de enero de este año, Armando lo sabe, ¿verdad? Porque a usted yo se la mandé previamente. Yo dije que no me quería meter más en política y lo he cumplido. Y probablemente no quiera ya participar en política activa, en el sentido de darle una adhesión a un partido, claro, a otro, a un candidato.
pero sí sigo con interés los temas de la política que inciden en el interés Por supuesto. nacional. Bueno, y ahí tiene Sí. su columna y yo le diría que también aquí tiene su micrófono. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos un día más. Otra invitación que dichosamente nos aceptó don Jorge Guardia. Muchísimas gracias a todos por haber estado en Malas Compañías.